Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues nos habíamos quedado en el capítulo número 3 del libro de Samuel, uno de los libros del Antiguo Testamento que forman parte de los 46 libros. Este libro de Samuel pues nos está explicando su nacimiento y ahorita vamos a ver cuando nuestro Padre Dios le hace el llamado, como si fuera a actuar en una obra de teatro, ¿no? Tienes llamado, ¿sí, no? Primera llamada, primera, segunda llamada, y aquí es tercera llamada, y comenzamos. Y sabemos que Samuel es el primer profeta, así como sabemos que Juan el Bautista fue el último profeta. Son de los que se mencionan, y que así los menciona la historia, ¿no? Pero en realidad, pues aquí vemos que había otros profetas que no mencionan el nombre, ¿no? Y hay otros profetas que por ahí se mencionan que no se mencionan, ¿no? Sus nombres, ¿no? ¿Sí? Vemos que Elí, ¿sí? Tiene sus dos hijos, que también son sacerdotes, ¿no? Y que se portaron mal, ¿sí? Y vemos que Elcana y su esposa, pues, tienen a su hijo y lo entrega su esposa, Ana, lo entrega al servicio del templo. Y vemos como aquí, pues Dios les dice, ¿verdad?, que el Señor te va a recompensar, le dice Elí, y bendice a Ana, y se embaraza Ana y tiene 3 hijos y 2 hijas. No nos menciona los nombres hasta ahorita de esos 3 hijos y 2 hijas, que eran los hermanos de Samuel, ¿no? Para que se acuerden ustedes que pues sí tuvo hermanos Samuel, ¿no? Pero bueno, Samuel se había dedicado ya a las cosas del servicio del Señor, de la tienda del encuentro, como le decían en aquel entonces. ¿Sí? Bueno, y fue creciendo Samuel y se va dando cuenta, ¿verdad?, del castigo que Dios les manda a los hijos de Elí y reprende a Elí porque dejó que sus hijos hicieran y deshicieran y no los había educado correctamente, ¿no? Porque pues, así, desafortunadamente, así es con muchos padres como nosotros que no educamos bien a los hijos, ¿no? Nada más los educamos por una forma mundana y terrenal y son unas grandes personalidades en el planeta Tierra, pero ante Dios, pues, quién sabe. Bueno, vamos a leer el capítulo número 3 a ver qué nos menciona con respecto a esta información histórica que tenemos de este profeta llamado Samuel. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde se encontraba el cofre de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quiere? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuélvete a acostar. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez. Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuélvete a acostar. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó al Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste, ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndale, habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo, voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día sin falta cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia.
Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre, por la maldad que él ya sabe. Pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Eli que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió él. Elí le preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me lo ocultes nada. Que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que Él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto sin ocultarle nada. Y Elí exclamó: Él es el Señor, hágase lo que Él le parezca mejor. Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Después Samuel se lo comunicaba a todo Israel. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, lo vamos a cortar aquí porque quiero apuntalar alguna información importante. Recuerden que una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es lo que escribe el hagiógrafo, el escritor sagrado, y pues otra cosa es ver la profundidad teológica del mensaje que nos da Dios. Es muy criticado, esto de los mensajes teológicos, porque mucha gente dice: ay, no inventes, exageras, eso no dice, eso lo crees tú. No, no es que lo crea yo, sino que eso es lo que está diciendo. Después de que tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, estudias la palabra de Dios, has leído los libros proféticos, históricos, didácticos, y después de que le pides al Espíritu Santo que te diga exactamente qué es lo que debe uno de interpretar, sí, porque aquí el Espíritu Santo es el que nos dice, no nos va a decir el presidente de la República, ni tampoco el Padre Francisco, el Papa actual, que estamos en el año 2022, tampoco me lo va a decir el cardenal que tenemos ahora. Bueno, ¿y para qué les doy nombres? Ustedes los conocen mejor que yo. Sí, ¿no? Y el obispo de la comunidad en la que te encuentras, o el presbítero que está dentro de tu comunidad, de tu colonia, ¿no? Esta situación o esta información, el Espíritu Santo es quien te la da. Vamos a empezar. Dice: el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Eli. Entonces Samuel, independientemente de que se había dado cuenta de que sus hijos de Eli eran un par de baquetones, ¿sí?, mantenidos y corruptos. No, no estoy hablando del PRI, no, 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 tampoco del PAN, ni del PRD, ni de Morena, no, no, no. No estoy hablando del presidente López Obrador, no, 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 dije corruptos. Ya Dios dirá quiénes son los corruptos y quiénes no son los corruptos. Pero aquí, pues sí, Samuel ya se había dado cuenta que los hijos de Eli pues, eran corruptos. Pues, estaban robándose la comida de los sacrificios holocaustos a nuestro Padre Dios. Acuérdense que esos sacrificios holocaustos nuestro Señor se los había exigido a ellos para que así demostraran a ellos que primero estaba Dios sobre todas las cosas, para que cumplieran el primer mandamiento. Es un formato que Dios les indicó que hicieran. Ponían el carnero ahí en las rocas y Dios prendía el fuego, ¿eh? Sí, a lo mejor con un rayo, tipo de lluvia, ¿no? No sé, yo no estuve ahí, no hay fotos ni videos, ¿no? Así nos lo explican, ¿no? Y se incendiaba el holocausto, el templo, el altar, ahí se incendiaban, ¿no? Y se quemaban, ¿no? Claro, ponían leña a ellos para que se incendiara, pues no se iba a poner al rojo vivo las rocas. Pudo haber nuestro Padre Dios haber hecho eso, a él no le cuesta nada de eso, ¿no? Ningún trabajo le cuesta, ¿no? Es un abrir y cerrar de una pestaña, si es que tuviera pestañas nuestro Padre Dios, porque no tiene pestañas, ¿no? No es un ser humano. Bueno, a lo que voy es de que nuestro Padre Dios pues hacía todo y hace todo y les exigió esos holocaustos. Entonces aquí estos tipos, hijos del sacerdote, malcriados, mal
criados, no es una palabra completa, mal separado, criados. Sí, porque los había criado mal Elí. Pues sí, porque los padres siempre apapachan a sus hijos. Díganme si no. ¿No tienen un consentido ustedes en su familia? Claro que lo tienen. Y no lo dicen por vergüenza. Bueno, pues es otro punto, no vamos a criticarnos, ¿no? Sí, criticarnos, dije yo, criticarnos, porque pues sí, también se puede uno criticar, ¿verdad? Si escupes para arriba, pues te cae a ti también, ¿no? Entonces, el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Eli, a pesar de todo. Él era obediente. En aquella época era muy raro que el Señor se comunicara con alguien, pues sí. Pues, no es muy común. Hoy en día, nuestro Padre Dios, ¿por medio de quién se comunica? ¿Por celular? No. ¿Por una tablet? No. Sí. ¿Por alguna aplicación de internet? No. ¿Por TikTok? Ay, no. ¿Por Instagram? No. No. Era muy raro que nuestro Padre Dios se comunicara con una persona. Siempre mandaba ángeles con alas o sin alas, ¿eh? Acuérdense cuando visitaron esos tres ángeles vestidos de normales, ¿verdad? Como seres humanos, a Abraham, y que los vio que venían caminando y dijo, órale, tres. Es que no eran ángeles. Esa es una gran diferencia. Eso no lo voy a explicar ahorita, pero miren, es una gran diferencia. Una cosa fueron los tres personajes que se le presentaron a Abraham, que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Esos no eran ángeles. Como otros ángeles que hemos visto que se le aparecen, ¿verdad? A otras personalidades aquí bíblicas, ¿sí? Se les presentó ahí a Josué, y que se les presentó ahí a Lot. Bueno, a Lot fueron dos de los tres que se prestaron con Abraham, ¿sí? Y algunos otros profetas y algunos otros, la época de los jueces, ¿verdad? Se presentaban unos ángeles ahí, ¿sí? Bueno, es diferente. No lo voy a explicar eso ahorita porque no es el tema. Solamente que era muy raro que se comunicara Dios con una persona. No era muy frecuente, o sea, era muy raro. Ahorita vamos a ver eso, por qué. O que tuviera una visión, las visiones que tuvo Ezequiel, ¿no? El profeta Ezequiel, sí, han leído al profeta Ezequiel, pues, tenía visiones, ¿no? Sí. Daniel tenía sueños, sí. Bueno, pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación, ahí en el templo. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el cofre de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Miren, no sé si hayan tenido la oportunidad ustedes un día de dormir adentro de un templo. Yo sí tuve la oportunidad, fíjense, una ocasión. ¿Sí? Esa es una experiencia que yo tuve de estar durmiendo dentro de un templo. No, es otro rollo eso, ¿eh? No siendo sacerdote, no siendo presbítero, no siendo, pues, diácono, o seminarista, lo que sea, siendo una persona común y corriente y dormir bajo el templo, bajo el techo, bajo el santuario del Señor, es otra cosa, ¿eh? Pero bueno, no les voy a contar mi experiencia porque no vengo aquí a contar mis experiencias, ¿no? Nada más les digo que aquí le pasó esto y es algo muy importante, ¿no? Muy bonito eso, ¿no? Pero ese señor, ese Samuel, pues dormía siempre ahí. Ya era su lugar, su hábitat, ¿no? Era un lugar muy normal para él, ¿no? Y dice aquí que la lámpara del santuario seguía encendida. Sí, porque es el cofre. ¿Qué tenía el cofre? El arca de la alianza. ¿Qué tenía? ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que conservaba dentro? No eran los pañales. No, señora, por favor, ¿cómo que los pañales del bebé? Pues, ¿de cuál bebé? De cuando Moisés estaba chiquito. No, señora, no. Sí, no, tampoco los cosméticos ni las alhajas. No, señora, no. La billetera, dice el señor. La billetera. El dinero. No, el cofre. El arca ¿qué contenía el arca de la alianza allá adentro? Pues sí, las tablas. No, las tablas de multiplicar. No, muchachos. No. Eran las tablas en donde estaba impresa la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Ten Commandments. Ay, en inglés, ¿no? Ay, sí, me van a decir, "Ay, ¿sabe hablar inglés? No, ¿qué voy a saber hablar inglés? Yo porque me acuerdo de la película de los 10 mandamientos. ¿Qué voy a saber yo hablar inglés? Yo hablo peor que
Peña Nieto, ¿no? No, sí, no, no, Dios me libre, ¿no? Aprender inglés, ¿no? Bueno, las tablas en donde estaba escrita la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Qué otra cosa había dentro del arca de la alianza? ¿Qué otra cosita había ahí? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué otra cosa había ahí? Exacto, el báculo de Moisés, que más bien era de Aarón, y se lo prestó a Moisés. ¿Por qué Aarón acompañó a Moisés para liberar al pueblo hebreo en Egipto? Porque Moisés, aunque usted no lo crea, era tartamudo, ¿sí? No hablaba bien, no tenía buen léxico, sí, se atoraba, ¿no? Como ese señor que llega, ¿no? Y tocaba, ¿no? Vende una Biblia. No, no queremos Biblia, que quién sabe qué, que sí, que aquello, ¿no? Sí, no, 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 no. Y así siempre, todos los días iba, ¿no? Tocar y tocar y tocar y tocar. Y le dice el hombre, ya compra la Biblia ese. Y abre y dice, ¿qué quieres? Dice, vengo a venderle una Biblia. Dice, no te voy a comprar nada. Dice, no me la compra, te la voy a leer. Y no, pues dijo, no, te la compro. No, pues imagínate. Sí, no, 73 libros leídos por un tartamudo. No, pues sí, imagínense. Se tarda 20 años. No, pues ya se la compraban, ¿no? Pues sí. Así vendió muchas Biblias el tartamudo. Bueno, pues algo así parecido Moisés estaba. Y Aarón era bueno para hablar, bueno para decir las cosas. Entonces por eso lo acompañó Aarón a Moisés, ¿sí? Para hablar. Y el báculo más bien era de Aarón, pero lo usaba Moisés. Sí, porque Moisés era el que lo había mandado a nuestro Padre Dios. Dice, tú vas a salir, pero yo cómo los voy a salvar, ¿qué nombre voy a decir? ¿Quién me manda? Yo soy el que soy, dijo el Señor. Bueno, entonces estaba también guardado en el arca de la alianza, también estaba parte de las tablas de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, estaba el báculo. ¿Qué otra cosa había ahí? Muchos dicen, pues nada más era eso, nada más esas dos cosas estaban. No, 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 no. Se quedaron cortos algunos estudiosos. También estaba el sobrante del maná que Dios les había dado al pueblo israelita, al pueblo hebreo, durante 40 años. Qué raro, porque miren, cuando tú guardabas el maná de un día para otro, se echaba a perder, se agusanaba. Ese maná no, no es el nombre, ¿eh? Manú, se dice manú. ¿Qué es esto? En nuestro idioma se dice, ¿qué es esto? No tiene nombre. Era como migajón de pan que caía del cielo. Entonces las codornices venían y comían de eso y los israelitas comían codorniz y comían ese como migajón. Pero si tú lo guardabas de un día para otro se echaba a perder, te lo tenías que comer ese día y era tu alimento del día. Eso tiene un significado. Lo que tienes que hacer, hazlo diario, dijo nuestro Señor Jesucristo. Vive el día como si fuera el último de tu vida, porque a lo mejor ya mañana ya no estás. Pero bueno, no voy a explicar eso también, ¿no? Sí. Estoy hablando aquí porque dice que Samuel estaba acostado en el templo del Señor, en donde se encontraba el cofre de Dios, por eso les estoy explicando eso. Porque siempre dicen ustedes, es que a veces algunos comentarios que me mandan dicen, oiga señor, a lo que va, ¿no? Explíqueme lo que va. Es que usted siempre anda contando chistes y se sale del tema. Pero es importante, a veces es importante, ¿sí? Bueno, el maná se echaba a perder de un día para otro. Pero el día que no se echaba a perder era del viernes para el sábado. Sí, lo recogían el viernes, el del viernes, y recogían el del sábado, porque el sábado no tenían que recoger nada. Y ese maná no se echaba a perder. No es que tuvieran refrigerador, ni nada por el estilo. No, 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 no. No se echaba a perder. Bueno, ¿cómo ven? Milagroso, ¿ah? Sí. Difícil de creer. Ay, sí, no sé. Pues guardaron el maná que sobró, lo guardaron ahí en el arca de la alianza y no se echó a perder. No, el arca de la alianza no era un refrigerador, ¿no? Sí, ya veo a los caricaturistas dibujando un refrigerador acostado y con sus travesaños y así lo cargaban, ¿no? Oye, ¿por qué el arca de la alianza es un refrigerador? Porque ahí guardaban el maná y no se echaba a perder. Es un refrigerador. Ay, no, así ya los estoy viendo a los caricaturistas, ¿no? Ya saben cómo son, de bueno, nos pasamos reír. Yo por eso siempre hablo con mucha seriedad. Yo siempre trato de ser muy serio con ustedes. Ajá. Bueno, esas tres cosas. El número 3 significa poder. Esas tres cosas, sí, eran lo que estaba guardado ahí. Es como un casco, es como un escudo y como una espada.
esas 3 cosas que están guardadas en el arca de la alianza. Sí, porque el maná es como un escudo que te protege del mal. ¿Sí? La ley es como un casco, las tablas, que te protegen tu cabeza, tu vida. ¿Sí? Y el báculo es como una espada, ¿sí? Que te ayuda para protegerte del malvado. ¿Sí? Bueno, pues son cosas que pueden ustedes ir interpretando. Bueno, ya saben que estaba ahí guardado. Y tenía una lámpara o una antorcha encendida día y noche, que es la luz de Dios, representada mundanamente hablando. Entonces, aquí viene la palabra de Dios, aquí sí habla nuestro Padre Dios, ¿sí? Pero solamente lo escucha ¿quién? Samuel. No es que trajera audífonos, no, no, no. Lo escuchaba dentro de su ser, dentro de su mente, dentro de su corazón, dentro de su sueño. Siempre Dios nos habla en los sueños. Sí, es más fácil. ¿Saben por qué? Porque estamos relajados, no nos distrae nada. Ah, no, sí, porque despiertos nos distrae todo, ¿eh? Nuestros 5 sentidos. Nuestros ojos, nos desviamos. Nuestros oídos, escuchamos. ¿Sí? Nuestra boca, ¿sí? Nuestra nariz, olfateamos. Nuestros pies y manos, pies a dónde vamos, manos dónde qué agarramos. Y todo eso nos distrae. Entonces, cuando estamos dormidos, pues esos 5 sentidos están en stand-by, relajados. No te interrumpen ni te distraen. Y entonces puedes escuchar plenamente al Señor. Acuérdense que un ángel habló a José, el esposo de María, diciéndole a esta mujer que le va a pasar, sí, no debes de temer. El embarazo que tienes por obra del Espíritu Santo, sí, debes de aceptarla. Bueno, esa es otra historia, ¿ves? La pueden ver. Bueno, aquí el Señor llama a Samuel. Y Samuel le dice, Señor, lo llamó Samuel, le dice su nombre, Samuel. Y luego, pues se despide, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy. Y luego fue con quién? Pues con Elí. Pues era el único que estaba ahí, el sacerdote, dice, pues me está hablando, ¿no? A lo mejor quiere que le lleve la vacinica, ¿no? Sí, no, porque antes así hacían, ¿no? Los viejitos. Dame la vacinica, hijo. Sí, ahí, sí, no se paraban al baño. Eso era antes, yo sé que me van a decir, ¿a poco eso hacían? Mamá, abuelo, ¿a poco eso hacían? Sí, hijo, sí, sí. Ay, qué horrible, qué cochinos, qué puercos, marranos, asquerosos, cerdos. Pues sí, así era antes. ¿Qué quieres? ¿Sí? Y siempre tenían en el buró una jarra con agua. Les daba sed en la noche y se tomaban su vasito con agua. Ahí sus pastillas, ¿no? Sí, para todo. Dolor de cabeza, la presión, sí, para todo, ¿sí? No, sí, antes era así. Y tenían su despertador cuando despertaba. ¿No? Y antes despertabas hasta el vecino de junto, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Sí, entonces, pues luego aquí Samuel va y corre. ¿Se dan cuenta cómo obedece? Samuel obedece al sacerdote. Samuel, a pesar de que vio que sus hijos eran nefastos, él no le importó. Entonces, miren, a nosotros no nos debe de importar si vemos que alguien está haciendo malas cosas. Tú hazlas bien. Está con el Señor. Sí, ¿no? Porque a veces vemos que nuestros dirigentes espirituales en el gobierno, los sacerdotes, nuestros gobernadores o nuestros presbíteros están haciendo malas cosas y ustedes se retiran y dicen, no, yo ya no creo en Dios. Dios no son los sacerdotes no son Dios. Una cosa son los sacerdotes y otra cosa es Dios. Y dije cosa por decirlo de una forma, ¿eh? Pero una cosa son los sacerdotes y nuestro Padre Dios es nuestro Todopoderoso. Entonces, diferente. Sí, hay gente que dice, que yo me salí de la iglesia católica porque los padres son de lo peor. Sí. Ah, yo me salí de la iglesia de los cristianos porque el pastor quería conmigo, dicen las señoras. Sí. Ay, yo me salí de los testigos de Jehová porque nada más me ponían a vender revistas y a visitar a la gente. Y nunca nos abrían. Y cuando nos abrieron, pues no sabían qué decir porque les dije, pues nunca nos abren, no sé qué decir cuando estamos ya adentro. Así dicen, ¿no? Y así empiezan a renegar, no, mira, si estás tú con el Señor, a ti no te importe lo que hagan los demás, tú ve y no hagas lo mismo. Haz lo que Dios dice que hagas. Pide al Espíritu Santo que te guíe. Bueno, aquí vemos cómo Samuel obedece.
Le dice Elí, ¿sí? Cuando le dice, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí, vuélvete a dormir. Se fue otra vez a dormir. El Señor lo vuelve a llamar, Samuel. Y Samuel se levanta de volada y va con Elí diciéndole, aquí me tiene usted, ¿para qué me quiere? Miren cómo Samuel lo agarra y dice, otra vez este viejo ciego. No, sí. Sí, no, no, pues es que es una buena persona Samuel. Pues, ¿cómo no iba a ser una buena persona? Era un profetilla de esos, de los primerizos, pionero de los profetas, ¿no? Es junior, era un Samuel junior, un profeta junior, ¿no? Pero no era mala onda, ¿no? No criticaba al pobre sacerdote ciego como yo los critico, ¿no? No, él sí, bien, 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 Samuel, bien. Yo tuve un amigo que se llamaba Samuel y no, la verdad, hizo honor a ese nombre, Samuel. Bien, bien. Sí, era mi cuate, ¿no? Era mi amigo. Ya se murió. Pobrecito, bueno, ya estaba viejito. Bueno, pues sí, todos de viejito nos tenemos que morir, ¿no? Y si no, pues nos morimos antes de COVID. Bueno, le vuelve a llamar y entonces pues Eli le dice, le dice Samuel, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Eli, vuélvete a acostar. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada, pero por tercera vez, número 3 significa poder. Llamó el Señor a Samuel y este se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Sí, ya está como la película de Pedro Infante, ¿verdad? Sí, de los tres huastecos. ¿Ya la vieron esa? Estamos en México, ¿no? Sí, Pedro Infante y los tres huastecos. Si no la han visto, véanla. Está muy buena esa película, ¿no? Sí, la niñita, ¿no? Le habla a, a uno de los personajes de Pedro Infante, le dice, ¿no? Tengo sed. Y se enoja, ¿no? Y ahí va por agua, dice. Ya no quiero agua, ya no se me quitó la sed, ¿no? Se enoja. Bueno, pues aquí vemos que Samuel no se enoja de las 3 veces que lo llama Eli, ¿no? Pues sí, ¿no? Esa niña se llamaba Tucita, ¿sí? Vean la película, está buena, está entretenida. Si no la quieren ver, pues lean el libro de Samuel, está mejor. Son capaces de ver ustedes la película que leer el libro de Samuel. Ya parece, ¿no? Mejor veo la película. Sí, bueno. Entonces, Eli comprendiendo entonces que el Señor era quien llamaba al joven, le dijo a este, mira, vete a acostar. Y si el Señor te llama, respóndele, habla, que tu siervo escucha. Esa es la forma que hay que contestarle a nuestro Padre Dios. Habla, tu siervo escucha. Somos siervos del Señor, somos instrumentos del Señor. Uy, no, pues ¿para cuándo? No le haces caso a tu madre, ¿no? No le haces caso a tu padre, no va a estar haciendo caso a nuestro Padre Dios. Pues es al que le deberías hacer caso. Sí, no, pues, le haces caso al poder, le haces caso al dinero, le haces caso a los lujos, le haces caso a tu pasión, le haces caso al sexo, le haces caso a tus deseos, ¿no? A tu ímpetu, inteligencia, a tu razonamiento. Pero a Dios que te vaya bien. Sí, no, así te va a decir el Señor, ¿no? A Dios que te vaya bien. No le hacen caso. Y entonces, habla, que tu siervo escucha. Esa es la forma, ¿eh? Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio, ¿eh? Después llegó el Señor, se detuvo. Fíjense cómo dice, después ya no está hablando, ¿eh? Llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Entonces aquí vemos que el Señor se hace presente. No nos dice cómo lo vio Samuel, vestido como ser humano, como ángel. No, simple y llanamente nos dice la geógrafo. Nos dice la geógrafo que el Señor se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel, 2 veces. Habla, que tu siervo escucha, contestó. ¿Se dan cuenta como si es necesario que un pastor nos diga qué es lo que tenemos que hacer delante de nuestro Padre Dios? Y no que nos diga que nos tenemos que poner a vender garnachas afuera de la iglesia para sacar dinero para la manutención de la parroquia. Y no que nos está vendiendo nichos cuando se muera alguno de tus familiares, te vendes tu nicho, ya que lo incineres, vienes y lo depositas aquí y te cuesta 16,000 pesos al contado. Y a crédito te cuesta 18,000 pesos. Estamos en el año 2022. No les doy a dar la dirección de ninguna iglesia porque son capaces de decir, diga nombres, dirección para ir a comprar el mío. No, no, porque no estoy haciendo comercial.
Pero los sacerdotes lo que nos deben de indicar es lo que Elí le dijo a Samuel. ¿Sabes cómo le debes de contestar al Señor? ¿Sabes cómo? ¿Sí? Habla, tu siervo escucha. Así le debes de contestar. ¿Y qué nos dicen los padrecitos? ¿Qué nos enseñan los padrecitos? ¿Eh? En los sermones nos ponen a hablar de todo, menos de explicarnos la palabra de Dios. No, que el América va a jugar ahora con el Barcelona y pues, no, que el presidente anda diciendo que va a construir un aeropuerto y nos empiezan a hablar de todo, ¿sí? Ya no se droguen, cuiden a sus hijos, no dejan que salgan las chamacas a la calle solas porque las secuestran y las violan. O sea, pero no nos explican la palabra de Dios. ¿Sí? Pregúntenle a los católicos, a los pocos católicos, algo importante. Díganle ustedes, a ver, ¿tú eres católico? Sí, yo soy católico. ¿Desde que naciste? Sí, desde que naciste. ¿Me podrías contar unas preguntas? Sí, yo te contesto las que quieras. Sí. ¿En cuántas partes se divide la misa que dan en la Iglesia Católica? ¿Perdón? ¿En cuántas partes se divide la misa en la Iglesia Católica? ¿Se divide? ¿No se multiplica? No, no, es división. Ah, caray, es división. Es que yo me quedé en las multiplicaciones, le voy a contestar, ¿no? Sí, como el Chavo del 8, ¿no? No, sí, no, es que yo me las sabía como con multiplicaciones, no con divisiones, ¿no? No saben. Sí, no saben. ¿Tú sabes? A ver, dímelas. Habla, tu siervo escucha. Esa es la forma que hay que contestar al Señor. Sí, otra preguntita, ¿no? Otra ya más acá, más de costumbre, más de tradición, más de los católicos, ¿no? Sí, no, porque hay unos católicos que son bien mochilones, ¿no? A ver, ¿me puedes decir los misterios del Santo Rosario? ¿Los misterios? Los que están ahí en la avenida de Misterios, que es paralela a la calzada de Guadalupe. Sí, porque estamos en México, ¿eh? Hay una avenida que se llama Misterios. Y sí, hay unos monumentos que representan un misterio supuestamente del Rosario, ¿no? Pero ¿cuántos misterios hay? ¿Cuántos misterios hay? ¿No? ¿Cómo se compone el Santo Rosario? Pues a ver, dime, ¿no? Y hay gente que dice, pues, de cinco misterios. Son 5 misterios los que se conforman el Santo Rosario. Así dicen los españoles, ¿no? Son 5 misterios. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles quieres que te diga? ¿Quieres que te diga los gozosos, los dolorosos o los gloriosos? No, dime los de luz. Hoy sí me vas a perdonar porque no pagué el recibo y me cortaron la luz. Ah, no sé, porque así sale, ¿no? Es que ese debe haber sido gallego. Ah, no, no se los voy a decir. Ahí, lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Ahí está la explicación del Santo Rosario. Ah, sí, porque sí, no, ahorita me voy a tardar mucho. Miren, ya se están durmiendo. Ah, se pasan. Bueno, vamos a seguir con la lectura. ¿Sí? Entonces, aquí Samuel se acuesta y le dice al Señor, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo, voy a hacer algo en Israel. Fíjense, esta es palabra de Dios, ¿eh? Esto que voy a empezar a leer es palabra de Dios. Voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día sin falta cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Pobre Elí. Y todo por apapachar a sus hijos, ¿eh? Le he anunciado que voy a castigar a los suyos por siempre, por la maldad que él ya sabe. Pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Y antes no había derechos humanos. Oye, reprendes a tu hijo y te meten a la cárcel. Ya no les puedes dar una nalgada. No, ni inventes. Le pegas a tu hijo, te lo quita el DIF, te meten a la cárcel, ¿sí? Te ponen una multa, sí, y ya después sales de la cárcel todo violado y todo golpeado. Y si bien te va, y si no, hasta te vuelves un delincuente, ¿no? Te dan tu título de delincuente y ya pasas a ser parte de la organización de la delincuencia, sí, organizada, ¿no? Bueno, sigue diciendo aquí, por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás ni con sacrificios ni con ofrendas. Oigan, miren, nuestro pecado no se borra con sacrificios ni con ofrendas.
Ah, sí, porque mucha gente va a misa y ya avienta el de a 100, el de a 500, el de 200 en la limón. Ya con eso creen que ya Dios los perdonó. Y hacen sacrificios, ¿no? Dicen, ya no voy a andar con la vecina del 12. No, ya, ahora sí, ya. Voy a andar con la del 6. Sí, está gordita y chaparrita, pues con ella, ¿no? Sí, hacen sus sacrificios, según ellos, ¿no? Otros se van de Peralvillo a la Basílica Hincado, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí, otros se van descalzos, ¿no? Otros no comen en todo un día, ¿no? Son sacrificios. Al Señor no le interesan tus sacrificios ni tus ofrendas, ¿no? Al Señor lo que le interesa es que tú cambies y te pongas a hacer obras a los demás. Eso es lo que quiere. Que dejes a un lado tus perversidades. Tú sabes cuáles son. No te las voy a listar aquí porque la verdad me pasaré de aquí hasta mañana y te voy diciendo todas las perversidades que hace uno, el ser humano. Tú dirás, no, pues los 10 mandamientos. No, son muchas, muchas. ¿Sí? Bueno. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente y entonces abrió las puertas del templo del Señor como si fuera sacristán. ¿Eh? Sí, así son los sacristanes, no se paran temprano, abren las puertas del templo, ponen la alfombra, ponen el cáliz, limpian el altar, ponen las flores, le echan un chiflido al padre, ya está, ya el otro se pone su vestimenta, ¿no? Ya, y sale así como muy chicho, ¿no? Así subiendo, ¿no? Y empieza el cántico, ¿no? Antes era un organista, ¿no? Ahora a lo mejor pues es una pista, ¿no? Que ponen una grabación, ¿no? Sí. Y ya empieza a cantarla. Cualquier canción que ustedes se acuerden que se canta al inicio de una misa, ¿no? Pues así Samuel, ¿verdad? Abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido. No, se la voy a contar y a lo mejor se muere del infarto, ¿no? Ah, pero ya Eli ya sabía. Los padritos ya saben, ¿eh? Los presbíteros ya saben, ¿no? Ya sobre aviso no hay engaño. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Si no lo hacen es estupendo. ¿Sí? Estupendo. Así decía un amigo, ¿no? Que quería decir, es tu problema, dice, estupendo. Estupendo. Ay, ese amiguito de verdad. Bueno, es su problema de los presbíteros. ¿Eh? Al que más se le da, más se le exige. ¿Eh? Bueno. Pero Elí lo llamó y le dijo, a ver, ven para acá, Samuelito, ven para acá, hijito mío. Desembucha. Aquí estoy, respondió él. Elí le preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue si me, duramente si me ocultas algo de todo lo que Él te ha dicho. Y pues yo creo que Samuel dijo, ah, sí, ¿quieres saber la neta de las netas? Pues ahí te va. Como dijo la chaviza, ¿no? Pues ahí te va. Siéntate, siéntate, porque se me hace que te me andas desmayando. Samuel le declaró todo el asunto sin ocultar nada, y Elí exclamó, el Señor él, él es el Señor. Hágase lo que Él le parezca mejor. Como dijo nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto, ¿se acuerdan? Si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad. ¿Sí? Que se haga la voluntad de nuestro Padre. Es lo que siempre deberíamos de decir. Oye, que yo quiero hacer esto. No, si Dios quiere. ¿Sí? Cuando nos llega algo, gracias a Dios. Que estamos enfermos, gracias a Dios, por algo que quiso Dios que nos enfermáramos. Que perdí el trabajo, gracias a Dios, porque a lo mejor ahí me iban a provocar otra cosa. ¿Sí? Que se me hizo tarde, gracias a Dios. Ah, sí, porque miren, la otra vez un señor y una señora, el señor había ido por su esposa a trabajar y a su trabajo, ¿no? Y para acompañarla, iba por ella, ¿no? Ya subieron al metro y y ahí iban subiendo las escaleras, y que oyen que iba a llegar el metro, ¿no? Y dicen, oye, ahí, córrele. Y le dijo la mujer, no, 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 viejo, espérate, me duele la pierna, me falseé la pierna, no, ahorita yo no corro, deja que se vaya el vagón, ahorita todos, se va a hacer más tarde, y hay que llegar a ver el fútbol, ya va a empezar el partido de la América. No, 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 relax. La mujer se puso así, ya saben, ¿no? Con sus faldas, ¿eh? Y el viejo, pues no le quedó de otra, ¿no? Pues se tuvo que aguantar, pues a su vieja, ¿no? Esto es un hecho real, ¿eh?
Sí, 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 no, porque ustedes van a decir, ah, es un chiste, no, es algo que yo sé que sí. Les puedo dar los nombres y después me preguntan, les doy los nombres, ¿no? Pero pues no, no vengo a exhibir a la gente, ¿no? Y ya se fue el tren, ya llegaron al andén, y ya venía el otro tren, y que se detiene, ya que se suben, y pasó 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y les dijeron, bájense porque este tren ya no va a avanzar. Y entonces el marido le dice, ya ves vieja, te dije, ya se ha de haber descompuesto el tren, y ahora nos vamos a tener que ir en taxi, voy a tener que gastar, y todo. ¿Qué creen? Que el tren que se había ido es el tren que se cayó elevado aquí en la Ciudad de México y donde murieron muchas personas. Sí, que ahorita todavía esa línea del metro, pues todavía no la restituye el gobierno, ya tiene unos años de eso. Pueden buscarlo en internet, ¿verdad? Eso es cierto. Y esta señora se dio cuenta de que a veces nos pasan cosas, pero es porque el Señor quiere que nos pasen. Entonces hay que darle gracias a Dios, gracias a Dios. Si se hubieran subido ahí, pues hubieran muerto. Y Dios todavía no los quería recibir. No, pues no, pues ¿cómo? Pues, bueno, eso es importante que ustedes lo tengan. Entonces, pues aquí vemos como Samuel le dice todo a Eli y Eli le dice, hágase lo que él le parezca mejor. Después nos sigue diciendo que Samuel siguió creciendo, y el Señor lo ayudó, no dejó cumplir ninguna de sus promesas, o sea, se cumplió todo lo que le había dicho a Samuel, ¿sí? Le dio cranky a la familia de Eli, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, o sea, en una ciudad donde ahí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Después Samuel se lo comunicaba a todo Israel. O sea, que ahí vemos el inicio de ese gran profeta que es Samuel. Bueno, pues espero que me hayan entendido algo de lo que les trato yo de explicar, ¿sí? Para que le pongamos mucha atención a los detallitos más importantes, que son los mensajes que debemos de obtener de esta lectura. La obediencia de Samuel. 3 veces nos habla Dios, a veces nos habla dormidos, porque somos muy necios. No queramos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra razón de ser. No hay que apapachar a nuestros hijos porque los vamos a criar mal. Sí, y Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Sí, Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. No nos va a pedir cuentas de los hijos del vecino. No, ni de la vecina. Aunque digan ustedes, pero los hijos de la vecina son mis hijos. Sí, no, porque te metes con la vecina, pues cómo no van a ser tus hijos. Pues también va a pedirte cuentas por esos hijos de los vecinos, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro asunto. Que Dios los bendiga.